Las funciones en Excel nos indican que son fórmulas predeterminadas que nos permiten realizar operaciones, bien, dependiendo de lo que nosotros deseamos llevar a cabo. Bien, Excel se encuentran separadas por las siguientes categorías. Cada una de ellas van a tener un sinnúmero de funciones. Exactamente tenemos más de 350 funciones, y de las cuales nosotros vamos a ir conociendo primero las funciones matemáticas, luego las funciones estadísticas y así sucesivamente. Bien, para esto debemos de conocer cuál es la estructura de una función. Para Excel es importante que en un primer momento nosotros añadimos o escribamos el símbolo igual, después de él el nombre de función. En este ejemplo nos indica la operación o la función suma, y luego de él nosotros debemos de añadir entre los paréntesis lo que él denomina como argumentos. Bien, en este caso dependerá de cómo se comporta una función respecto a los argumentos, y luego debemos de presionar o de cerrar el paréntesis para que en este caso la podamos decir que hasta allí terminó nuestra operación. Por tanto, es necesario que nosotros apliquemos esta estructura que tiene una función, pero no todos van a cumplir esa misma estructura, puesto que hay algunas de que cambian según los argumentos. Ejemplo número 1. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo 3 y un número 4, y nosotros deseamos realizar una suma, la operación sería igual SU. Bien, y para aplicar esto nosotros, a medida que vayamos escribiendo, nos podemos ubicar gracias a nuestra flecha direccional y dirigirnos en la operación que nosotros deseamos. En este caso, si deseamos suma, nos ubicamos en él, él lo va a seleccionar, y al costado nos da una pequeña lectura de qué es lo que hace dicha función. En este caso nos indica que suma todos los números en un rango de celdas. Recuerden que un rango es un conjunto de celdas. Entonces allí nosotros podemos presionar la tecla tabulador, y lo que hace esto es completar la función, le añade el paréntesis y nos lleva directamente a lo que él considera como argumentos. Recuerden que aquí estamos. Bien, cuando nosotros trabajamos con argumentos vamos a tener en cuenta que van a haber algunos que se encuentran sin corchetes, como en el caso del número 1, pero a partir del número 2 nosotros notamos que allí se presentan corchetes. Estos se van a presentar de ahí hacia adelante. Eso nos indica que los que no tienen corchetes son valores obligatorios, y los que tienen corchetes son valores secundarios. Entonces, para esta función es obligatorio que se añada como mínimo el número 1. Esto es, de que yo puedo seleccionar esta celda y solamente quedarme en él, porque me indica que es obligatorio tener un número 1. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros escribimos suma y no consideramos ningún valor, sabiendo de que él nos pide el número 1 como valor mínimo o obligatorio, cerramos paréntesis y presionamos enter, vamos a tener en cuenta este resultado de error. Nos indica que no se puede llevar a cabo dicha operación porque Excel está detectando que hay un problema en la fórmula. Por tanto, si nosotros acá nos vamos a aceptar y como mínimo seleccionamos el número 1 y presionamos enter, nos damos cuenta que efectivamente se realiza dicha operación. Si regresamos nuevamente a la celda y presionamos F2, notamos que efectivamente se está sumando un número, pero hay que tener en cuenta también la lectura que tiene cada función. En nuestro caso, y luego lo vamos a conocer, la función suma nos indica que no necesariamente puede ser una celda, sino también puede ser un rango de celdas. ¿Esto qué es? Que podemos borrar nuestra celda F50 y en este caso como número 1 seleccionar un conjunto de celdas, y él lo va a tomar en cuenta en este caso. Si nosotros presionamos enter y nos damos cuenta que efectivamente se está realizando la suma de ambos números. Entonces, los puntos a tener en cuenta es de que
hay que leer bien en este punto la función y los argumentos y cómo trabajan estos. Ahora, no todos nos van a pedir que en este punto los números sean rangos, porque si nosotros nos vamos a otro caso, una función que lo vamos a llevar más adelante, por ejemplo entero, supongamos que tenemos una edad de una persona, la edad de la persona es 22.56. Bien, bien sabemos que cuando trabajamos con edad no podemos redondear, la persona tiene 22 años. Bien, para eso, por ejemplo, se utiliza una función entero. Entonces, si nosotros aquí añadimos un igual entero, bien, dice redondea un número hasta el número inferior más próximo, presionamos la tecla tabulador, nos damos cuenta que nos indica número y no nos dice números. En este caso, ¿qué pasaría si como número entero de pronto seleccionamos dos celdas? Volvemos a seleccionar la parte superior. Si cerramos paréntesis y presionamos Enter, él nos indica que hay un resultado valor, un resultado de error, puesto que solamente nos pide una sola celda. Lo que debemos de hacer en él es que ahora, si seleccionamos una sola celda y cerramos paréntesis, presionamos Enter y efectivamente nos da 22. Bien, un último ejemplo para esta parte básica es que también van a haber funciones que no nos pidan argumentos. En el caso de la función hoy, que nos permite mostrar bien la fecha actual, la fecha que tiene nuestro sistema, o sea, nuestra computadora. Si nosotros ponemos acá un igual hoy, bien, dice devuelve la fecha actual con formato de fecha, presionamos la tecla Tab y cuando notemos que una función se muestra de esta manera, te indica que solamente debes abrir y cerrar paréntesis. Entonces, si nosotros abrimos y cerramos paréntesis, presionamos Enter, nos damos cuenta que efectivamente nos da la fecha actual. Y en este caso, este tipo de función trabaja sin argumentos. Entonces, eso sería una lectura general que hay que tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos funciones.